sábado 11 de abril del 2015. Ya se me han perdido de la memoria las grabaciones, el número de grabaciones que llevamos, 22, con esta. Hoy vamos a hablar sobre pensar con cabeza propia. Pensar con cabeza propia, si fuera fácil pensar con cabeza propia. Todo apunta a que no pensemos con cabeza propia. La cultura, la crianza, la educación misma nos lo impide. Y el conocimiento, en términos filosóficos, quien más impide el pensamiento con cabeza propia es el mismo conocimiento. La fuerza que el conocimiento tiene y que va condicionando nuestro cerebro le da un golpe de gracia a la posibilidad bella, riquísima de nuestro cerebro de producir pensamientos de propio cuño, de producir un pensamiento original, originario, propio. No significa que podamos hacer descubrimientos originarios desde el punto cero, no. Significa que nosotros podamos producir un pensamiento crítico, un pensamiento universal, un pensamiento que sale de nuestras entrañas y que lleva esa fuerza vital de nuestras entrañas porque lo hemos hecho nuestro, porque logramos hacerlo nuestro, porque en nuestro enjambre neuronal hay las condiciones propicias para que nuestro cerebro opere de una manera maravillosa y lo haga con originalidad, con gracia, con singularidad, y que sintamos en nuestras venas, en nuestra sangre, que lo que estamos diciendo, que lo que estamos afirmando es nuestro y puramente nuestro y solamente nuestro, y que lo defendemos con nuestro testimonio de vida, lo defendemos en cualquier espacio, en cualquier tribuna, en cualquier situación, lo defendemos desde nuestra actitud de vida. Ese es un pensamiento de propia cabeza que implica una cantidad de observancias, implica una cantidad de conductas, de actitudes que no son fáciles. Pero bueno, como siempre yo quiero hacer lecturas. Tengo un documento que se llama justamente Pensar con cabeza propia, y tengo un poema que quiero leer que es sobre la autenticidad, porque el pensar con cabeza propia tiene un requisito sine qua non, una condición sine qua non. Esa condición es la autenticidad de vida. Si el pensamiento es pensamiento de cabeza propia, yo no se lo puedo entregar a mi arlequín, a mi representante, a mi rol para que vaya y lo presente en sociedad. No, yo mismo, el ser en situación que soy, lo hago, no necesito representación alguna, lo hago directamente desde el hombre que soy, desde el seno, desde el fondo del hombre, enraizado en mi insignificancia cósmica, en mi autismo, en mi nihilismo. Ese raíz cierta es el que va y presenta el argumento, la afirmación, el concepto, el pensamiento. No puede obrar sino en autenticidad. Es una gracia niña, una gracia espontánea, porque para mí el pensamiento es un resultado, un fruto de una operación inteligente espontánea. Siempre he dicho, y lo he dicho en claustro, que la luz es al sol lo que la inteligencia es al cerebro. El cerebro produce espontáneamente operaciones inteligentes.
que se ven sofocadas lamentablemente por el conocimiento, y el sol produce la luz que también es sofocada por espesuras cósmicas, por escudos cósmicos, físicos, que son absorbidos por agujeros negros, todos sus corpúsculos de luz luminosos, a veces los absorben los agujeros negros. Esto entiéndanlo en el sentido figurado. Entonces, inteligencia y personalidad, porque la autenticidad le pertenece al territorio en términos psicológicos de la personalidad. Inteligencia y personalidad son dos caras de la misma moneda. Son en el fondo sustantivo del ser óntico de la inteligencia está la personalidad, y en el fondo sustantivo del ser óntico de la personalidad está la inteligencia. La inteligencia y la personalidad son dos caras de la misma moneda, y la una y la otra se deben acoplar, armonizar, generar en ellas dos una sustantividad que le permita a la una ser espléndida y que le permita a la otra ser luminosa y creativa y superior. Entonces leamos el poema La autenticidad. La autenticidad tiene una gracia mágica, no le debe nada ni a la memoria ni al tiempo. No depende del principio moral o de la regla ética. Obra según la vida y no según el pasado. Su único principio y regla de oro es escuchar la vida sabiendo descifrar el mensaje. Exige ser inteligente, sí, pero no racionalista, ni mucho menos lógico. La lógica es el verdugo de la vida. ¡Qué paradoja! La autenticidad es el esplendor del cogito ergo sum y la negación cartesiana al mismo tiempo. ¿Se puede entender ese trompo contradictorio bailando en la uña de la vida? Sí, basta decir, soy inteligente, luego existo. Y en ese espíritu juguetón, espontáneo, libre, del todo y por todo auténtico, he podido amar a 3 mujeres y a las 1000 de los ensueños, y he podido expresar mi naturaleza ambigua, y quién no lo es en el fondo de su ser, sin pena, sin perder el sueño ni el apetito, al natural y sin Edipo, y he podido mascar el peyote alucinante, pero al lado de don Juan y don Genaro, y con Castaneda de asistente, y no he revuelto con el adicto, prisionero de la historia, quien normal busca la huida y no la percepción extraordinaria. Definitivamente ser auténtico me ha hecho libre y le he trascendido a la moral histórica. Me he quitado en presencia de los reyes de la linealidad el corbatín de puro y he iluminado el diván freudiano escondido en la penumbra de mi natural ambigüedad. Ser auténtico me ha supuesto apostarle a la vida y no a la historia. Siendo auténtico he podido también confesar mis inmundicias, dolerme de ellas, asquearme de ellas, verme como criatura inferior al pájaro de Bach y al Collins de Street. Pero al mismo tiempo he sido capaz de vencer al monstruo en respeto a mí mismo y a nadie más. Siendo auténtico, he podido confesar con la palabra la ambigüedad de mi naturaleza y he podido hablar sin ambajes de los extraños seres habitantes autónomos de mi interior, incluyendo los demoníacos, los perversos polimorfos,
los dostoyevskianos, los jungianos, pero también los bíblicos del Génesis, de los Salmos y del Apocalipsis. En 3 breves líneas, ser auténtico es simplemente ser que no representar, ser y nada más. Aquí termina el poema sobre la autenticidad. Noten ustedes la ligazón, noten ustedes la relación sustantiva, cómo se subsume el auténtico en un pensamiento originario, en la operación inteligente que produce un pensamiento de propia cosecha, de propia cabeza. Pensamiento de propia cabeza no puede producirse sino en los creadores, en los inventores, en los poetas que testimonian con su vida misma la poesía que escriben, que la viven, que la hacen vibrante, que la hacen vívida y sentida y emocional y sentimentalmente de sus entrañas. No puede ser el pensamiento de cabeza propia un pensamiento ajeno a mi sangre, ajeno a mi temperamento, ajeno a mi actitud de vida. Mis pensamientos de propia cosecha, por fríos y objetivos que sean, reciben el impulso, el motor aristotélico, el primer motor de mi pasión, y puedo expresarme calzando los zapatos de un químico, de un físico, de un investigador, pero la pasión por la física y por la química y por la objetividad de la física y de la química está del lado de las entrañas de ese ser, de su pasión, de su sentimiento, de su emoción. El cerebro, cuando se condiciona por culpa de los conocimientos mnemotécnicos, por culpa de la memoria, es un pensamiento que se convierte en un escudo para que cuando el cerebro intenta operar inteligentemente, ese intento de operación inteligente que se ha de convertir en pensamiento choque contra un muro ciego, y entre ese pensamiento que se aborta, entre esa luz que se aborta, entre esa luz que se corta, y el conocimiento se prefiere al conocimiento. Lamentablemente nosotros estamos imbuidos de conocimientos y nosotros operamos de manera condicionada por los conocimientos, y para nuestra desgracia por los conocimientos de la cultura y por los conocimientos que llegan por vía del aprendizaje primario en nuestros grupos primarios, por nuestros adultos mayores que tienen alguna tutela y que tienen alguna filiación con nuestra familiar y filogenética. Son nuestros padres, son nuestros tíos, son nuestros hermanos mayores. Es toda esa familia extensa que interviene para llenarnos a nosotros la cabeza de conocimientos, y que esos conocimientos son espontáneos, llegan por vía de la autoridad, y nosotros para nuestra desgracia no nos sometemos a escrutinio porque, entre otras cosas, no nos enseñan, no está el aprendizaje hacia la duda metódica, hacia el escepticismo de base, para que entonces nosotros seamos al fin de cuentas quienes tomamos la decisión mayor de aceptar o no una afirmación, por autorizada que la tenga la historia y por fuerza que tenga en la memoria de la historia como verdad universal. Pensar con cabeza propia. Voy a leer el texto. Luego de leerlo voy a hacer unos comentarios puntuales. El texto habla por sí solo. Cuando hablan mis textos yo me callo, decía Nietzsche. Dejemos hablar este texto que tiene madurez de años. Fue escrito hace unos 15 años, 3 lustros atrás. Pensar con cabeza propia. Pensar con cabeza propia es pensar sin apoyos. Es atreverse a pensar. Es aventurarse a construir un mundo ideacional propio sin más sostén que la inteligencia pura.
Pensar más allá del conocimiento es un gesto inusual en el hombre del común, en el normal, en el funcional, en el profesional de cualquier disciplina. Se prefiere la comodidad del dominio del conocimiento autorizado al pensamiento puro, atrevido, de cabeza propia. Ay. Pero pensar con cabeza propia supone como condición sine qua non la comprensión sentida del mundo del conocimiento. El conocimiento nietzscheano no puede ser una entelequia ubicada solo en los dominios del cerebro y de la parte lógica, racional, binaria de él. El conocimiento debe ser sometido a la prueba de la vida y del sentido. El conocimiento debe abrazarme, tomarme, viajar hacia las profundidades de mi ser y hacerse mío. En una palabra, debe ser vivencial. Solo de esa manera ese conocimiento tendrá el sello de universal y me permitirá la licencia mayor, pensar con cabeza propia. De no ser así, podré dominar racionalmente un conocimiento específico y podré ser capaz de reproducirlo y de operarlo, pero ese conocimiento nunca me servirá de fuente para mis propios pensamientos y nunca produciré un pensamiento de mi propia cabeza. Los universales nos enseñan a pensar. Alguna vez dije en una de mis clases, Nietzsche me enseñó a limpiarme el trasero. Claro que en ninguno de sus libros hay un capítulo dedicado a ese menester. Es en realidad de verdad una manera de decir. Cuando uno aprende a conversar con los universales, ellos le enseñan el arte de pensar para vivir la vida, aparte de pensar para especular de ella. Y así como aprendemos por el camino del pensamiento a limpiarnos el trasero, la forma adecuada de hacerlo y las razones por las cuales nos lo debemos limpiar, aprendemos a discernir sobre Dios o la nada y la vida y la muerte. Casi no pensamos, con cabeza propia, quiero decir. Creemos pensar. Nos lo hace creer el conocimiento aprendido en frío y meramente cerebral, racional y binario, y las percepciones condicionadas. La inteligencia pura, operada para pensar, es citada en nuestras vidas en contadas ocasiones. Nuestros condicionamientos y ajustes funcionales a nuestra realidad nos invitan muy poco al pensamiento puro. El pensamiento puro es una gracia de la libertad y no de los hombres normales. Y no lo es por una razón muy sencilla. La libertad es una conquista de la sabiduría. Es un gesto inteligentísimo del pensar que la ganamos al conquistarla. Es solo en una atmósfera de libertad plena y por consiguiente muy nuestra en donde podemos operar la inteligencia pura para pensar con cabeza propia. Y la operación inteligente de pensamiento puro le trasciende a las controversias doctrinales, semánticas y de escuelas, y se anida en las alturas del conocimiento universal, en donde las verdades le ceden el paso a los mundos del sentido y la complejidad se teje en torno a explosiones multipolares articuladas en unas dinámicas de intensidad, de convergencia, de circunstancias, de facticidad, de miradas, de comprensiones o de vivencias individuales que construyen una trama de sentido y se logran articular en una complejidad. Los universales se encuentran en libertad. Los universales se encuentran en libertad. Y al operar inteligentemente para pensar en Dios o la nada, la vida y la muerte, el hombre, la mujer, la historia, el sentido de la vida, ellos dirán muchas cosas, unas convergentes, otras divergentes, y ellas, sueltas,
En esa danza del sentido se encontrarán y se fundirán. Si son divergentes como las caras de una moneda, si son divergentes como las caras de una moneda, o de un prisma, o de un calidoscopio, y todas tendrán su expresión de sentido y su lugar en el mapa pensado que da cuenta del sentido del fenómeno. Ningún sentido riñe con el otro, ninguno supera al otro, ninguno le trasciende al otro. Todos se encuentran en un mismo plano conceptual y todos están dispuestos a aceptar al otro, por contradictorios que se revelen desde una óptica racionalista. Este párrafo es bellísimo, este párrafo trasciende al eclecticismo, porque cuando se encuentran dos universales y están produciendo un pensamiento de su propia cabeza, lo que están arrojando a esa dimensión universal son argumentos de sentido, y los argumentos de sentido se encuentran divergentes y se acoplan y se armonizan, no se rechazan, no se repelen. Entonces hay una paz en la diversidad, una paz que reina en el filo del caos, en el filo de las contradicciones. Las contradicciones se viven a plenitud, y ellas no se chocan para hacer explosión, no, se crean calidoscópicas, se crean realidades perspectivistas de ángulos de fuga diversos, y un universal y otro en una horizontal de esa magnitud, en esa dimensión en donde está el pensamiento para ser eterno, para sostenerse. Pensamientos que no son de ninguna manera únicos, endiosados en su unicidad y repelentes frente a aquel pensamiento que lo contradice, no, sino que se encuentran en una danza de la diversidad ecléctica para hacer el mundo lleno de sentido policromo, lleno de belleza. Hoy nosotros vemos la física buscando afanosamente la ley de leyes, y ella, buscando la ley de leyes, no tiene un látigo para latigar la física clásica o la física de los cuantas, porque una y otra se comportan de manera diferente. No, es una cosa que se hermana sustantivamente, se hermana de sangre con el arte. En el arte, en la literatura, en la escritura, están naturalmente las posibilidades abiertas, desde el absurdo del existencialismo hacia el absurdo y hacia la nada, y hacia lo anonadante de esa nada para los espíritus y para la subjetividad de los filósofos, y está el pensamiento ideal, del idealismo objetivo, platónico, de Plotino, y están los dos se hermanan, y los dos se funden, y los dos producen una llama variopinta, policroma, de belleza. Pareciera que la belleza se tomara por asalto el pensamiento, le trascendiera la racionalidad y se quedara solo con lo bello, y que lo bello impusiera la verdad, aceptando contradicciones, perspectivas y ángulos de fuga y puntos de vista. Eso es una maravilla. Eso es lo que quiere decir este párrafo. Entre García Márquez y... pongo un ejemplo prosaico. García Márquez y Vargas Llosa, como seres en situación desde sus insignificancias cósmicas, tuvieron problemas pasionales porque se disputaron la misma mujer, y se cruzaron a palmadas y a puñetazos, y se retiraron la confianza, pero ellos, como universales, expresándose como tales, en nombre de la literatura, de la poética, de la lírica, los dos estaban hermanados, y los dos discursos terminaron siendo de la danza del sentido, del baile policromo del eclecticismo, en donde
todo se abre a posibilidades de sentidos que desbordan racionalismos binarios y doctrinarios y dogmáticos, y yo soy el que tengo la razón y usted no la tiene, y por ese camino entonces enemistémonos, y un poco de pendejadas que no conducen sino a desgracias por no tener un pensamiento abierto, y ese pensamiento abierto le dé al pensamiento de cabeza propia, al pensamiento original, a la singularidad, el espacio en lo universal que le corresponde. Y en lo universal el espacio es un espacio de danza, es un espacio bello. Allí ahí pareciera que las fronteras entre lo objetivo y lo subjetivo, lo poético, lo lírico y lo objetivo y lo investigativo y lo sistemático, cuando de afirmaciones se trata, se dedicaran a la sustantividad de lo bello, y lo bello se convierte como en la quinta esencia de toda esa presentación de la condición humana, para leer la realidad, para leer a Dios, para leer la nada, para leer la vida, para leer la muerte, para leer la condición humana, para leer la naturaleza humana. La vida pensante de Ángel de Jesús, sigue diciendo el texto, y les recuerdo en videos pasados, yo he dicho que aquí en este texto, Pandemonium, en este texto yo me llamo Ángel de Jesús Satan Rey. Es un nombre larguísimo parecido al que tuvo Simón Bolívar, pero es una sátira, es muy irónico, porque ahí en el fondo, si se le abre con un bisturí a cada uno de esos nombres, se encuentra como trato de burlarme de mí mismo. Yo me burlo muchísimo de mí mismo, al espejo me burlo todos los días de mí mismo. Prefiero burlarme a rabiar conmigo mismo, porque yo tengo una severa enemistad y contradicción con el ser que he sido, frente al ser bucólico y poético. El ser bucólico y poético mantiene como una riña con el ser que he sido en la cotidianidad, por culpa de mi personalidad, porque me faltaría decir, para completar esto, es un ángulo muy psicoanalítico, que mi inteligencia no intervino en mi personalidad, y mi personalidad estaba llena de aristas, y mi personalidad me ha jugado unas muy malas pasadas, y entre esta cara y este sello, entre la personalidad y la inteligencia, han habido unas riñas mayores dentro de mi ser, y las ha ganado, para mi desgracia, la personalidad y no la inteligencia, cuando debería ser la inteligencia la que le ganara el pulso a la personalidad y la sometiera a la mesura, a la cordura, a la tranquilidad óptica. No, por mi temperamento y mi personalidad yo me hice un ególatra y mantengo mucha inquina adentro, y esos dos gnomos que habitan mi ser múltiple mantienen una contienda y me agotan muchísimo, y casi siempre la inteligencia en los últimos tiempos la derrota al precio de la desazón y de la derrota existencial. La vida pensante de Ángel de Jesús ha girado en torno a unas cuantas ideas fundamentales. La autenticidad, acabo de leer el poema sobre la autenticidad. La mentira es la contrapartida de la autenticidad. La mentira es odiosa, es bestial, es asquerosa, pero la tenemos en la punta de la lengua, y nos cultivan y nos condicionan para que seamos mentirosos. La autenticidad, la mentira, el poder y el sentido han sido las categorías básicas de su pensamiento. Es decir, todo mi producto inteligente se la juega toda a desentrañar las complejidades de la autenticidad del ser. Siempre estoy poniendo la autenticidad en contra de la apariencia, de los roles,
siempre estoy diciendo que la autenticidad genera de manera bellísima la espontaneidad. La autenticidad y espontaneidad se dan la mano, están hermanadas, son gemelas. No puede la autenticidad serlo sin espontaneidad. El pensamiento inteligente es un pensamiento espontáneo, es un pensamiento que brota espontáneamente de la inteligencia. Lo que pasa es que el conocimiento se le atraviesa en el camino y lo bloquea. Pero la operación inteligente es de nuestra naturaleza. Todos podríamos operar inteligentemente si no fuéramos avasallados por el conocimiento desde las edades más tempranas de nuestra vida. Desde la primera infancia, que nos empiezan a atiborrar de conocimientos y no nos enseñan, no nos entregan la herramienta del escepticismo, de la duda, y no nos motivan y nos animan a pensar con cabeza propia. Por el contrario, los niños que intentan pensar con cabeza propia son castigados, son sofocados, son burlados, son menospreciados, son tenidos por locos. Y el auténtico sí que es tenido por loco. Yo, mi autenticidad, que no la vigilo, se revela en espacios sociales y en dinámicas sociales como una excentricidad, como una extravagancia y muchas veces como una locura de amarrar. Muchos piensan y se dicen así al oído, mirándome con recelo: este hombre debería estar en el manicomio. Pero realmente no es que esté loco, es que actúo de manera auténtica, y mi autenticidad la defiendo con una defensa a ultranza que la gente que está siempre jugando un papel, que está en la Real Academia de la Apariencia, como yo llamo a la sociedad, aparentando ser lo que no es, jugando un rol, jugándose a una actitud postiza, entonces le causa encono y genera de manera defensiva y tonta rechazo hacia la presentación de un ser auténtico, en este caso la mía propia, la autenticidad propia de mi vida. Claro, yo no puedo negar que mi autenticidad es espontánea. Es espontánea y está muy vigilada por mi inteligencia. Mi inteligencia es la que me permite seguir siendo auténtico a pesar de los embates del medio. Entonces, la autenticidad es un concepto capital para mí y lo trabajo con mucha frecuencia desde muchísimos ángulos, y siempre estoy hablando de autenticidad, siempre, por contraste o por semejanza. Pero siempre estoy hablando del concepto de autenticidad y mostrando la importancia que tiene fundamental para las revoluciones históricas, para cambiar la historia, para tomar nuevos senderos, para encontrar el hombre nuevo. Lo mismo me pasa con la mentira. La mentira yo la ataco desde la poesía. Tengo un poema aquí a la mentira, hasta mis discursos filosóficos más elaborados y dispendiosos. La mentira, yo en clase de epistemología la enfrento, muestro cómo la epistemología es una fiscal implacable que le impide a la ciencia ser tendenciosa, no ser objetiva, y por ese camino llevo a la fiscal no solamente a los ámbitos investigativos y encumbrados y abstractos de las ciencias y de las filosofías de la ciencia, sino de la vida cotidiana. Y en la vida cotidiana siempre estoy tratando de desgarrar, de desenmascarar, de cortar, de mostrar, de llegar a las entrañas para ver qué tan mentirosa es una actitud, una institución, un evento, un proceso, qué tan mentiroso es un sentimiento, es una emoción. Y eso implica el psicoanálisis, y eso implica la epistemología, y eso implica la filosofía, y eso implica la agudeza y la operación, naturalmente la operación inteligente, porque la operación inteligente, una de las cosas que tiene la inteligencia, que es una maravilla, es
genuina y propia de la inteligencia y solo se sucede ahí, es que la inteligencia no miente. Uno miente a través del conocimiento y el motor que lo impulsa a la mentira no es la inteligencia sino la personalidad. Y es esa personalidad y esos roles que nos sitúan a nosotros en la historia como seres en situación, son los que nos invitan, y no tanto invitar, más allá de invitar nos obligan a ser mentirosos. Entonces la inteligencia no miente, la inteligencia no es capaz de mentir. Por eso los Hoynes de Jonathan Swift no comprendían la mentira, estaban en absoluto estado de pureza inteligente y una armonía entre su personalidad y su inteligencia que producían un estado ideal de cosas y de establecimiento y de relaciones. Entonces, la mentira también es uno de los conceptos mayores que yo manejo en todos mis discursos. Si estoy hablando de sociología, siempre traigo a colación la mentira por esto o por aquello, así como la autenticidad. Y el poder. El poder es otro concepto recurrente en mi discurso, en mi concepción del mundo. Está la autenticidad, está la mentira y está el poder. Yo siempre he dicho que el poder es un monstruo de 7 cabezas que se reencarnan muy rápidamente, como los cancerberos en las fronteras, dantescas del infierno. Una cabeza que yo corto, prontamente esa cabeza se reconstruye, se rehace y vuelve a ser cabeza de dragón con fuego en las entrañas y de una agresividad tremenda. El poder avasalla, el poder deforma, el poder desequilibra, el poder nunca se ejerce en una horizontal de nada ni de nadie. En las relaciones el poder siempre está omnipresente y el poder se presenta en las relaciones más informales, en términos sociológicos las más reducidas a su mínima expresión, que es en la pareja. Entre una pareja hay una relación de poder, hasta el poder hegemónico de un imperio como el norteamericano o ahora como el chino, que ejerce de 1000 maneras ese poder dominante y agresivo y dantesco y de cancerbero al cuidado de sus propios intereses, pero muy odioso. Yo hablo de ese poder y de la dificultad que tenemos para poderlo amansar, domesticar, dominar, sentarlo y hacerlo pasivo, quitarle toda la fuerza, dejarlo exangüe. Una relación en donde no haya poder es una relación inteligentísima. Por eso es tan difícil pensar con cabeza propia, por eso es tan difícil que la operación inteligente, que es espontánea, no encuentre muros de contención y opacidad para ella poder iluminar situaciones, iluminar estados, iluminar individuos y actitudes. Y tengo una cuarta categoría que es recurrente, al igual que las otras tres, al igual que la autenticidad, que la mentira y que el poder. Y esa cuarta categoría, que la manejo con muchísima frecuencia en todos mis discursos, es la del sentido. Entonces está la autenticidad, está la mentira, está el poder y está el sentido. Para mí el sentido, y ya lo dije cuando estaba haciendo un entramado argumentativo defendiendo la universalidad de las afirmaciones, que las unas no eliminan a las otras, sino que se hacen policromas y calidoscópicas. El sentido le trasciende a la verdad.
el sentido de una verdad y de otra, y de que esas dos verdades que racionalmente se enfrentan puedan convivir, puedan ser dos caras de una misma realidad, es posible siempre y cuando nosotros la miremos desde la perspectiva del sentido. Todo termina teniendo sentido, sentido creativo, sentido recreativo, sentido originario y singular. El discurso filosófico que hay en 100 años de soledad y el discurso filosófico que hay en Conversaciones en la Catedral de Vargas Llosa, en lo político pueden estar enrevesados y enfrentados el uno con el otro, y sin embargo en esa dimensión universal, en esa gran fiesta del sentido, los dos pueden danzar y bailar como sin género al son de una música celestial que se llama el sentido policromo de la expresión originaria del pensamiento, de la inteligencia creativa. La inteligencia creativa construye un pensamiento, y no lo construye para que vaya a enfrentar otros pensamientos, sino para que vaya a danzar con otros pensamientos, con otras ideas, con otras argumentaciones, y todas ellas terminan siendo bellísimas. En el fondo uno encuentra belleza en el Partido Liberal, en el Partido Conservador, en la socialdemocracia, en el partido, las filosofías socialdemócratas, la filosofía comunista del comunismo orgánico, la filosofía liberal, la filosofía conservadora. Todas ellas, cuando arriban al espacio del sentido, están en una danza. Y cuando son honestas y son objetivas, son espontáneas y son ingenuas, están a favor de la humanidad y no de una porción de la humanidad, no son sino bellas, y ganan la verdad en gracia a la belleza y no al contrario. Entonces tengo la cuarta categoría como muy recurrente, ese en torno al sentido. Y siempre estoy diciendo que la vida no tiene ningún sentido, que hay que construirle sentido a la vida. Siempre estoy diciendo que la vocación de servicio que se le sale a uno por los poros, en el caso mío particular, yo tengo que intervenirla con mi inteligencia para hacerla teleológica, para hacerla intencional, para hacerla direccional, para encontrarle una dirección. Y bueno, yo se lo encuentro hacia los humildes, otros se lo encuentran hacia la familia, en fin, eso sería lo de menos, siempre y cuando haya espontaneidad, ingenuidad, honestidad. Nada de eso produce daño, produce fatiga en unos, y por culpa de la argumentación unidimensional ni tendenciosa de otros. No. Entonces dice, vuelvo y leo: la vida pensante de Ángel de Jesús ha girado en torno a unas cuantas ideas fundamentales: la autenticidad, la mentira, el poder y el sentido, que han sido las categorías básicas de su pensamiento. Ahí me he movido yo sobre esas 4 categorías. Con ellas en libertad lo ha dilucidado todo. Prefiere el sentido a la verdad. Presenta la autenticidad como la clave de la ética existencial y considera la mentira la hija predilecta de la historia, y a la historia la encuentra equivocada en sus fundamentos. La historia la encuentra equivocada en sus fundamentos. La verdad es que pensar con cabeza propia es en mí un caballito de batalla cada que entro a un claustro de estos y me encuentro con los jóvenes que me van a escuchar, y los encuentro pasivos, y los encuentro sin armas, y los encuentro permeables, y los encuentro impávidos y listos para recibir por el camino de la autoridad institucional
verdades, las mías propias, que las puedo presentar como universales, y ellos sin tener los escudos que entrega el cerebro, que son los escudos propios del escepticismo, de la duda metódica, para poder terminar en esos ejercicios, llegando ellos a la actitud del nuevo tipo, que es la que debe buscar cualquier pedagogo en cualquier aula de clase, que es un estudiante, un individuo pensando con cabeza propia, operando inteligentemente. Ni operamos inteligentemente, no porque no podamos, sino porque sofocamos esa operación inteligente con el conocimiento, ni pensamos con cabeza propia. Y son muy pocos los individuos que tienen la tendencia a pensar con cabeza propia, porque institucionalmente hablando, en el establecimiento, y hablo de Occidente, y seguramente que en Oriente es peor por esas religiones tan fanatizadas, no hay pedagogías ni didácticas, no hay filosofías del no a la verdad autorizada, a la verdad universal, impuesta, oficial, llegada por el discurso oficial de la historia. No hay metodologías, ni técnicas, ni maestros, más que metodologías y que técnicas, maestros que se preocupen por animar a los estudiantes a que piensen con cabeza propia, por motivarlos para que piensen con cabeza propia. No cabe la menor duda de que pensar con cabeza propia no se da de buenas a primeras ni se genera espontáneamente. Hay que leer los universales, pero hay que saberlos leer. Esto es lo último que voy a decir en este discurso. Yo no leo para aprenderme de memoria nada. Yo no leo para hacerle sentir a la otra persona que sí leí el texto. Yo he leído más de 4 veces el Quijote de la Mancha y no me lo sé de memoria. No me lo sé, se me olvidan todas las tramas, se me olvidan todos los eventos y las fechas y los nombres y las circunstancias de ese entramado de ficción bellísima que hay en la escritura de Quijote de la Mancha. Pero yo sé a ciencia cierta, sé a ciencia y conciencia cierta, que desde el primer momento en que me encontré con Miguel de Cervantes Saavedra, para leerlo, para conversar con él a través del Quijote y de Sancho Panza, en ese mismo momento yo empecé a nutrirme, yo empecé a beber en el Quijote como una fuente nutritiva, que me enriquecía, que me motivaba, que prendía mi motor interior, mi motor aristotélico, para yo empezar el derrotero, el trajín de pensar con cabeza propia. Sin los universales es muy difícil, sin Cervantes, sin Shakespeare, sin Goethe, sin Dante, sin Homero, sin los universales es muy difícil. Dostoyevsky, Tolstoy, Hermann Hesse, los que han sido de mi preferencia, pero pueden ser otros universales, siempre y cuando se converse con ellos, siempre y cuando haya irreverencia, haya un tete a tete y un tú a tú con los textos y con las afirmaciones, y siempre y cuando el individuo esté animado de nutrirse para pensar él con cabeza propia, porque cuando él piensa con cabeza propia, no es que esté sacando de la nada conejos como un mago, está nutrido y el enjambre neuronal está de tal manera diseñado ya y dinamizado ya por todas esas lecturas, que puede producir sus propios pensamientos, aún los propios pensamientos que están en la memoria de la historia, en las plumas de los universales, y que yo los leí, vuelven a ser míos y a crearse en mí y a recrearse en mí por cuenta de que yo los comprendo, no solamente con mi cerebro, sino
sino con todo mi ser. Y cuando los comprendo con todo mi ser, me apropio de ellos y terminan siendo míos propios, y yo termino siendo un universal más con los universales. Independientemente de si estoy pues en la historia, visibilizado por la historia o no. No, hay muchos individuos, lectores capaces de producir sus propios pensamientos, que la historia no los tiene en su memoria ni los visibilizó. Y sin embargo han vivido vidas universales y han asumido testimonios de vida muy originales y muy singulares, y han llevado una vida auténtica plena, Y esos individuos que están hoy en día perdidos en el anonimato merecen el reconocimiento de la historia, y así como se reconoce el soldado desconocido, y hay efigies y hay monumentos acerca del soldado desconocido, también el original desconocido, el pensador desconocido, el inteligente que ha operado inteligentemente durante toda la vida y ha sido auténtico y es desconocido por la historia, se le debe loar, se le debe aplaudir, se le debe rescatar y se le debe dar un espacio en la historia. Los hay. Muchos hablamos de nuestros abuelos, de algún tío que tuvo mucha originalidad, que tuvo mucha gracia para pensar, que era muy singular. Ese tío muy seguramente fue un pensador reflexivo y logró pensar con cabeza propia.